Ado Entity Framework y la utilización de ORM. Entity Framework es un conjunto de tecnologías de Ado.NET que nos permite utilizar datos relacionales en nuestro entorno IDE Visual Studio de Windows. ¿Qué es un ORM? Es un objeto relacional que nos mapea cada una de las tablas de nuestra base de datos. Lo utilizamos para simplificarnos bastante del código. Entre sus beneficios está lo que antes mencionaba, el ahorro del tiempo, y además lo utilizamos muy fácil, solo creamos el objeto relacional en nuestro mismo entorno. Vamos a ver qué es LINQ. Es la implementación de este ORM que nos permite generar consultas de SQL con simples patrones, y esto nos permite a su vez generar cada una de las acciones de SQL. En estas se incluye el modificar, agregar, eliminar y ver cada uno de los datos. Vamos a ver, en Visual Studio tenemos la conexión con la base de datos gracias a esta simplificación que nos brinda. Lo utilizamos llamando a su tabla dentro de la base de datos. Vamos a ver un pequeño ejemplo, pero antes veremos los beneficios. La reducción de código. Utilizamos un pilar de programación orientada a objetos que es la abstracción. Ahorramos tiempo y gracias a esto podemos evitar los errores a la hora de programar. Vamos a ver el ejemplo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de la creación. Vamos a ver. Estoy dentro de mi view mode de planificación. Tengo el método crear utilizando iCommand y iNotifyPropertyChange. Entonces en el command create, que es agregar, el botón que tenía aquí ha mandado el comando, está por aquí, lo manda, el viewModel lo recibe y manda a llamar el método create. Veamos ahora cómo emplear LINQ. Vamos a ver, cada una de las tablas se pueden utilizar como objetos, como clases de tipo objeto. Entonces vamos a ver, dim p, que es nuestra variable, va a ser una nueva planificación. A esto me refiero que p va a ser del tipo planificación. Entonces esta pequeña variable se convierte en nuestra tabla de SQL y tenemos sus métodos, sus propiedades, que son las columnas de esta tabla, y de esta forma podemos modificarlo. Después de modificar cada uno de los valores, lo único que resta es agregarla a la tabla, y después el context es nuestra base de datos. Vamos a ver, estamos por acá. Context es nuestra base de datos que está resumida en este objeto relacional que contiene las vistas y cada una de las tablas con sus atributos. Entonces vamos a ver, gracias a esto podemos crear objetos del tipo de nuestras columnas de SQL y además de eso de las vistas. Aquí tengo un ejemplo de una vista y tabla y la base de datos. Entonces estamos por acá. Después lo único que resta es guardar los cambios en el contexto. Vamos a llamar a notificar cambio, que es iNotifyPropertyChange. Este es un ejemplo de modificar. Les voy a mostrar un ejemplo de un select. Vamos a ver. Load cursos. Tenemos dos objetos del tipo, uno del tipo observable y otro del tipo queryable. El observable es un objeto que nos permite mostrar los datos al usuario. Los vamos a mandar a llamar en la vista. Y el queryable es quien me almacena todos los datos de la consulta. Vamos a ver, creamos una temporal. Esta temporal va a estar en la base de datos, que es mi context, y el nombre de la tabla, que es curso. Y hago un pequeño filtro donde nuestra variable, el ID de esta variable, sea igual al usuario logueado en este programa. Y vamos a ver, seleccionamos nuestra variable. Entonces, entendiendo un poco esta línea, creamos la variable, en qué contexto, en dónde se encuentra, el pequeño filtro y después la seleccionamos. Eso quiere decir que cada uno de los valores que contengan esta sentencia se van a almacenar en el queryable. Y entonces podemos recorrer este queryable mediante otra temporal y esta misma temporal la agregamos al observable.
Y así es como podemos, después de un pequeño read-only property, que con esta podemos mandar el read-only es para que únicamente sea legible, y entonces observable curso es nuestra propiedad del observable, en el cual agregamos todos los datos de nuestra consulta. Gracias.